Ingeniero Quiroga, le agradezco mucho por haber aceptado este diálogo con Brújula Digital. Gracias, Raúl. Un gusto, buen día, un placer, un privilegio estar contigo y Brújula Digital. Todavía no se conocen la decisión del gobierno sobre ampliar o no la cuarentena y si se va a hacer y si se va a flexibilizar o no. ¿Qué cree usted que se debería hacer en este momento cuando ya llevamos, creo que 5 o 6 semanas de cuarentena? Bueno, en primer lugar, yo respaldé la cuarentena, incluso la exigía y la pedía en la primera quincena de marzo, incluyendo el cierre de fronteras. Ahora ha pasado un buen tiempo. La cuarentena no era un fin en sí mismo. El pagar los bonos tampoco es un fin en sí mismo. Pagar los bonos, reducir la factura de luz, agua, teléfono, son ayudas, alivios para sostener el costo económico de la cuarentena, que lo que busca es aplanar la curva de contagio. Y hay dos cosas centrales: incrementar el testeo masivamente y fortalecer la capacidad sanitaria. Lo que a mí me gustaría tener para dar un criterio: sabíamos bien cuando esto empezó que la recomendación era hacer cuarentena. Hoy, obviamente, las dos variables que son determinantes es: ¿estamos haciendo testeo? Claramente todo indica que no. Raúl, si ves, hay un sitio web, worldometers.info, que yo lo reviso con frecuencia, y puedes ordenar los países del mundo, de la región, en función a criterios de casos, el total de casos, casos por millón de habitantes o tests. Y consistentemente estamos al fondo de la tabla de Sudamérica. Los datos siempre andan un poco rezagados acá, pero andamos por debajo de 500 tests por millón de habitantes. Para comparar, Chile anda en 8.700, Perú en 8.100, Uruguay en 5.200, Ecuador en 3.400. Estamos hablando de test por millón de habitantes, no estamos comparando Brasil con Bolivia. Claramente estamos rezagados, lo cual te lleva a preguntar si los indicadores que tenemos de 1.050 casos, 1.054 casos, que son pocos comparados por millón de habitantes con otros países, son producto de que no nos está golpeando tan duro la pandemia o son producto de que estamos testeando mucho menos. Consuela ver en estas tablas que nuestros casos por millón de habitantes son varias veces menos que la de otros países, pero el número de tests por millón de habitantes de los otros países está por encima de las diferencias que tenemos en los contagios. Esa preocupación, y la otra, fortalecimiento sanitario, sobre todo cuántas unidades de terapia intensiva tenemos para resistir el pico de la curva. Sabemos la información que circula y creo que lo que hace falta, más que dar número de casos, de tristes fallecidos, es que el gobierno y las autoridades nacionales, regionales, locales nos avisen cuál es la proyección de testeo y de fortalecimiento sanitario con un número de unidades de terapia intensiva para poder tomar la determinación de qué se hace con la cuarentena. De lo contrario, tomar esa decisión solo por presiones es como querer pilotear un avión volando a ciegas. Muy bien, o sea que lo que usted me está diciendo es que si hiciéramos más testeos como en los países vecinos, seguramente los casos detectados de coronavirus también serían muchos más. Me llama la atención el caso del Beni, en el que no había ningún caso y de no tener ninguno, al día siguiente muere una persona por coronavirus. Entonces, ¿cómo puede morir una persona si no había ningún caso detectado? Es que esa persona a tiempo no lo había sido. Entonces, nosotros tenemos entonces un subregistro grande de casos de coronavirus. Parecería que es así, Raúl, y has tocado un ejemplo muy demostrativo o que graficaba esta situación. En el Beni, era el gobierno, la región donde no había casos, y pasaste de que a una persona, nunca menciono los nombres por respetar protocolos, le hacen el test el sábado, lo tienen que enviar a otro departamento, que es un problema, tardan 48 horas, le avisan que está contagiado y a la media hora fallece. Entonces, claramente ese señor ya tenía incubado el coronavirus hace buen tiempo. Mira, yo recuerdo que alrededor del Día del Mar, 23 de marzo, hice algunos videos, hago sesiones de Facebook Live y reclamaba insistente y persistentemente por qué teníamos un solo laboratorio Cenetrop en Santa Cruz ante una pandemia que era previsible. Ojo, yo entiendo que somos un país de menor desarrollo. Yo entiendo la dificultad de lidiar con un terremoto, una granizada en La Paz que llega de imprevisto, pero esta es una pandemia previsible. Ya el Congreso Mundial de Celulares de Barcelona en febrero se canceló. ¿Por qué España no actuó a tiempo? También creo que son preguntas para ese gobierno.
Pero entonces, si se sabía que venía, ¿por qué no se fortaleció la capacidad de tener más laboratorios, no uno solo en Santa Cruz, donde tardas varios días en llegar? Y parte de los test es hacerlos masivamente, Raúl, y dar respuesta rápido para que no pase lo del Beni, que cuando le das el resultado ya ha fallecido. Solo había el de Cenetrop, se armó una polémica, el exministro de Salud salió una noche a decir que, sin mencionarme, pero que yo buscaba palestra, dio nombres de laboratorios privados, dijo que había el nuevo de Inlasa, sí, ahora ya funciona desde abril el de Inlasa en La Paz, otro en Cochabamba, pero seguimos con solo 3 laboratorios y seguimos, te repito, estamos con la cifra en ya casi 2 meses de 500 test por millón de habitantes. No me quiero comparar con Corea, con Alemania, con Islandia, comparando con Sudamérica, con Paraguay, con Ecuador, con Perú, tienen test por millón de habitantes en el orden de 5,000, 8,000, cuando nosotros tenemos 500, vale decir que ellos están 10, 12, 15 veces por encima, y esa es una gran preocupación. Creo que eso tuvo algo que ver con la remoción de las autoridades de salud, pero eso preocupa enormemente porque, reitero, yo no puedo pretender que soy el mejor alumno del curso porque nunca me aplazo en los exámenes si no estoy yendo a tomar los exámenes. Puedo decir, soy buen alumno, creo que soy, pero si no tomas el examen no tienes forma de verificar y constatar. Y concluyo con esto, los países que han logrado aplanar la curva y controlar esto tienen una de 2 medidas, uno de 2 sistemas, porque ya todos leemos y nos informamos hace mucho tiempo. El sistema Wuhan de la provincia Hubei, 60 millones de habitantes, más grande que Colombia o Argentina, con una cuarentena total, draconiana, rígida y absoluta. O el otro, el sistema de Corea del Sur, que consiste en testear. Recuerdo que el director de la OMS dijo en marzo ya, testear, testear, testear son las 3 claves. Y en el caso de lo que ya ha mostrado la experiencia de otros países, porque acá teníamos la ventaja de que lo que parte en Asia pasa por Europa, llega a Estados Unidos, viene para acá y podíamos aprender de otros, la clave es testear, rastrear y aislar. Vale decir, testear masivamente con la mayor amplitud que puedas, identificar al contagiado, rastrear sus contactos humanamente, o hay apps, están haciendo apps de celular ahora, Trace Together en Singapur, Track COVID en Estados Unidos, Apple y Google, primera vez que van a trabajar juntos, en que los celulares con el Bluetooth, que es la señal que manda el celular, que tiene 9 metros, vale decir que la señal de Bluetooth es más larga o tiene más distancia que el coronavirus, te permite, una vez que testeas a la persona, rastrear sus contactos. No solo preguntarle con quién estuviste, mamá, papá, hermano, amigo, sino los celulares registran quién estuvo a 9 metros de otros, si todos bajamos la aplicación, para ayudar con ingeniería de sistemas a recordar humanamente. Pero esa ha sido la clave de varios países, y otros han usado una combinación de cuarentenas no tan draconianas como la de Hubei en China, testeos no tan masivos como los de Corea del Sur, Islandia, pero sí la combinación. Mi preocupación en Bolivia, y ya no quiero revivir la polémica de hace un mes y medio, es que no estamos testeando suficiente, y la clave aquí es testear, rastrear y aislar a las personas, y me parece que ahí estamos con falencias. Brevemente, para terminar esta parte y pasar a otro tema, ¿por qué no se hacen más tests? ¿Es porque no los tenemos, porque no los hemos adquirido a tiempo, porque están llegando? Hay versiones del oficialismo que señalan que van a llegar en breves días. ¿Por qué no hacemos más tests? Claramente es por una falta de cantidad de reactivos y de las enzimas para hacer los tests. Y como sabes, hoy día ya todos hemos visto el test molecular que detecta, se me hacen el examen, si tengo coronavirus, que es el prevalente, el dominante, y ya en otras partes del mundo están haciendo otras clases de exámenes. En un Facebook Live hablamos con un bioquímico, Aldo Vacaflores, que nos explicó que están en capacidad de poder empezar a hacer en Bolivia los test de cuando nuestro organismo genera anticuerpos, que no te agarran si me contagio ahora en la mañana, no me va a agarrar 3 o 4 días ese test. Hay uno de los IgMs, los anticuerpos que genera el ser humano, que te agarra y te detecta si estás entre el día 4 para adelante de la incubación. Y otro, los IgGs, que ya son la cantidad masiva de antígenos y está saliendo del coronavirus, que son del día 8 para adelante. Son test rápidos, no te garantizan de identificar al contagiado, pero sí te pueden agarrar a gente que hubiera tenido ya unos días del coronavirus. Me parece, Raúl, que claramente es una falta de test, y en esto hay que recurrir a todo. Yo, cuando hubo esta polémica en marzo, si para mostrar la gravedad
hay que agarrar un avión de BOA, mandarlo a Corea, mandarlo a Alemania, mandarlo a China e ir a comprar los test, yo me ofrezco a ir. Lo que yo no doy ideas de las que no estoy dispuesto a colaborar o coadyuvar en ejecutarlas, porque yo he visto casos, el gobernador de Maryland ha usado las conexiones de su esposa de Corea del Sur para comprar 500,000 test. López Obrador, un paradigma de haber tratado bien esto, pero cuando se desespera se pone al teléfono con Xi Jinping y manda avión a recoger reactivos, porque hay una competencia feroz, no se ha tomado previsiones a tiempo y hay que actuar en los niveles más altos para tener más test y poder hacer este ciclo de testear, rastrear y aislar a los pacientes, a los contagiados. Muy bien, pero la cuarentena, y usted ya lo ha mencionado antes, también tiene un efecto económico. Hay bonos, en fin, que se están entregando. El efecto económico es muy fuerte en otros países. En Estados Unidos tienen el desempleo más elevado en porcentaje, incluso más que la crisis del 29 del siglo pasado. ¿Usted cómo prevé nuestro futuro en Bolivia en los próximos 2 o 3 años? Hay algunas visiones que son más bien optimistas de que esto no va a generar una crisis económica muy fuerte, y hay otras visiones más pesimistas. ¿Usted cómo prevé ese futuro? Yo trato de ser realista y veamos esto, Raúl, en dos fases. Primero, la de corto plazo, que se trata de salvar vidas, aliviar bolsillos y salvar empleos. En eso estamos todos los países en el corto plazo, porque aplanar la curva del contagio a través de cuarentena aplana la economía y tiene costos en el corto plazo. Hemos hecho varias sesiones con expertos como Ricardo Hausman de Harvard, Enrique García, muchos otros acá para hablar de esos dos costos, del costo económico para dos sectores, digamos, para hacerlo en simple. El sector informal, que vive día a día, que requiere que le des alivio en el pago de lo que tiene que erogar todo el tiempo. No está generando ingresos, pero tiene que erogar en luz, agua, teléfono, celulares, alquiler, pagos de bancos, y se ha avanzado en dar ciertos alivios temporales, en diferir amortizaciones de banco, alquileres y demás para la gente que vive día a día. La generación de ingresos, cuando se empezó a hablar del tema del bono canasta o del bono familia, había una suerte de lo que denominé ruleta aleatoria etaria. Si tenías la fortuna de tener un hijo recién nacido y estabas con el bono Juana Azurduy, pues recibías el refuerzo de los 400 bolivianos. Si tenías más de 65 años, cobrabas la renta dignidad, pues recibías también ese bono de 400 bolivianos. Si tenías hijos inicialmente en primaria, pues recibías eso. La pregunta era, ¿qué sucede con los que tienen hijos en secundaria, mayores de edad, con la gente de 18 a 65 años que no encaja en la ruleta aleatoria de yapar o darle un adicional a los bonos que ya estaban circulando? Hablamos de eso muchas veces, hablamos de una persona en Facebook Live, dijo, se requiere un bono canastón, bono universal. Finalmente se ha llegado a eso. El sector informal tiene ese alivio de una suerte de bono universal, y a todos los que no están en planilla de 18 a 65 años o en una AFP van a cobrar ese bono. Los que tienen hijos en primaria, secundaria, con capacidades diferentes, se ha universalizado para no discriminar en esta ruleta etaria aleatoria. Bien para el sector informal, sector formal, se está dando ciertas ayudas, va a requerir mucho más hacia adelante. El problema, Raúl, es estructuralmente y a mediano plazo, y yo en eso soy realista y parto de lo siguiente. Ya teníamos un nefasto legado del movimiento al socialismo. Yo en enero, febrero, hablé del primer componente que había. El primer componente, de la primera tarea para Bolivia era la reconstrucción económica. Entiendo que hubo años de bonanza y la gente no se percataba qué sucedió. Pues Evo Morales y el MAS han recibido en sus 14 años de gobierno casi 50,000 millones de dólares del gas. No cuento los recursos del IVA, que el zinc, el estaño, el plomo, la plata tenían buenos precios. Del gas, producto de gasoductos, contratos, ley del IDH, certificación de reservas que otros habíamos hecho en el pasado, a los que sistemáticamente se había opuesto Evo Morales y el MAS, se oponían a los gasoductos, se oponían a los contratos de gas, y Brasil votaron en contra en el referéndum del 2004, del 2005 votaron en contra de la ley del IDH, si recuerdan. Pues les tocó la fortuna de tener que abrir dos válvulas, a Brasil, Sao Paulo, Cuiabá, y a la Argentina, y tener la friolera que nunca ha habido, 50,000 millones de dólares que se los farrearon con entreguismo vía costos recuperables, con corrupción, con elefantes azules, más de 7,000 millones de dólares
del Banco Central y de Finpro para aventuras de miel, de papel, de camélidos, de textiles, de urea, polietileno, en fin, cosas que tú has documentado y seguido, pero se farrearon estos 50.000 millones de dólares entre entreguismo, corrupción, despilfarro, gasto corriente masivo y estos elefantes que hacían. El MAS se farreó el gas. ¿Y qué sucede? Que esto ya empezó a cambiar en 2014, 2015. Empezaron a bajar los precios, los volúmenes, el precio bajó un poco, recuperó, empezó a bajar el volumen. ¿Cómo sostuvo Morales un estilo de vida dispendioso? Quemando reservas internacionales, lo cual pone en riesgo la estabilidad cambiaria. Ya en enero, febrero, yo decía que se va a requerir por este nefasto legado hacer un programa de cooperación internacional con organismos del orden de 6.000 a 7.000 billones de dólares para garantizar la estabilidad económica y recuperarnos de este nefasto legado del MAS. A eso, agrégale ahora el coronavirus, todo el mundo está en recesión, como decía Ricardo Hausmann en una sesión que tuvimos, el que era economista del BID, aunque no te dé un caso de coronavirus, basta que todos los vecinos estén con el problema, en recesión, como tú señalas, las cifras de desempleo en Europa, Estados Unidos, en China son brutales. China, primera vez en 40 años que ha contraído su economía, la contracción de Estados Unidos ahora es menos 4,5%, llegan tiempos muy, muy duros que se agregan a la dificultad de enfrentar el nefasto legado económico del MAS. Y yo vengo insistiendo, voy a seguir insistiendo, que el país va a requerir un programa de apoyo de organismos multilaterales, bilaterales, mercados bursátiles para relanzar Bolivia. Hoy la prioridad es salvar vidas, es aliviar bolsillos del que vive día a día, es socorrer a empresas para que no se pierdan los empleos, pero después va a haber una tarea estructural de relanzar Bolivia a través de un programa muy grande económico que si en enero y febrero pensábamos que era necesario, comprenderás que ahora no solamente pienso que es necesario, sino de vida o muerte y se va a requerir con mayor antelación y en mayores volúmenes. Si no se hace, vamos a tener en Bolivia también un mayor desempleo, recesión, más pobreza. Sí, se va a tener dificultades enormes de toda clase, porque está claro que este año va a ser negativo. Y a esos componentes, digamos, si me permites decirle, son como tres bombas que están cayendo encima del cuerpo económico boliviano o tres bolsas de cemento que nos están golpeando. El nefasto legado económico masista que sostuvo un ritmo de vida quemando reservas y endeudando al país. 2, los efectos recesivos del coronavirus. 3, los dramáticos cambios del mundo energético, que ha colapsado el precio del petróleo, menos mal, gracias a Herbert Müller, Hugo Peredo, eso no nos golpea inmediatamente. Pero para que tenga la gente que te sigue, Raúl, una idea de la magnitud de la farra del MAS y las dificultades que se avecinan. Abriendo 2 válvulas por gasoductos, proyectos y contratos a los que solía oponerse Evo Morales, recibía en el apogeo de los precios y volúmenes altos, para que la gente no se confunda, volvámoslo sueldo mensual, la gente entiende lo que es un sueldo mensual. De gas vendíamos más de 6.000 millones de dólares al año por exportaciones, 500 millones de dólares al mes era el sueldo de solo abrir 2 válvulas hace 6 años. El año pasado esto ya había caído a 230 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el MAS no descubrió reservas nuevas, los precios cayeron un poco, bajaron los volúmenes por falta de capacidad de producción. Entonces ya de 500 millones de dólares al mes de sueldo nacional, producto de exportaciones gasíferas, mermamos a 230 a principios, a fines del año pasado. El último trimestre de este año, que es cuando empieza a golpear la caída del petróleo de ahora, vamos a estar con el orden de ingresos que vas a tener al mes muy, muy por debajo de estos montos que estoy dando, seguramente 60, 70 millones de dólares al mes. Imagínese una persona que nos escucha, de haber hace unos años vivido con 500 al mes, a 230 al mes el año pasado, a 60 o 70 al mes, que es lo que va a pasar. Entonces, al coronavirus, al nefasto legado, agrégale este otro elemento que tiene que ver con el coronavirus, no cabe duda, porque en el mundo de hoy tú sabes bien que los aviones están varados, los vehículos están parqueados en el garaje, las fábricas no están funcionando, ha caído la demanda 30 millones de barriles día, la producción solo se ha recortado 10 millones de barriles día, ha colapsado el precio
La ventaja que tenemos es que tarda un poco en llegar, pero el último trimestre de este año y el primero del próximo año van a ser muy duros, agregándole a esta mezcla tan complicada que tenemos. Seguramente eso va a aumentar además nuestro déficit fiscal, que ya está entre, creo que 8, cercano a 8%. Pero quiero cambiar de tema ahora a un tema más político y es la discusión que hay, el debate que hay sobre cuándo organizar elecciones. El MAS, que tiene una mayoría en el legislativo, como se sabe, tiene diferentes tendencias internas. Otras fuerzas políticas han señalado que quisieran unas elecciones lo más pronto posible, siempre que no se ponga en riesgo, obviamente, a la vida de las personas por el tema del coronavirus. El presidente del Tribunal Supremo Electoral ha establecido un margen de fechas entre el 28 de junio y el 27 de septiembre en su anteproyecto de ley para que el legislativo analice esta situación. ¿Cómo ve usted esto? Las elecciones tienen que realizarse en estos rangos que ha puesto el tribunal. Hay algunas personas que en las redes sociales han señalado que más bien deberíamos posponer las elecciones incluso hasta el próximo año, porque más importante es la salud que la política. ¿Cómo ve usted esta situación? Raúl, es un tema determinante para la democracia porque evidentemente la confluencia de eventos que ha pasado en el país, tengo enseguida una conferencia con gente de España y nadie está viviendo lo que nosotros. Hemos tenido un gobierno que estuvo 14 años, que estaba en el tercer mandato cuando solo tenía 2, que buscó un cuarto, violando un referéndum, haciendo fraude grotesco. Somos el único país que ha tenido que cancelar, anular los resultados de elecciones. Estamos con un gobierno transitorio, digámoslo, extraconstitucional, porque se pasó el 22 de enero, llegó coronavirus, estamos con todo ese conjunto de dificultades que nadie más está enfrentando. Dicho eso, nuestra posición, Raúl, ha sido en el Tribunal Electoral, en todas las reuniones que ha convocado el presidente y los vocales, y en la del Congreso, en la comisión, hemos estado en todas, la posición ha sido básicamente la que señalabas en tu pregunta. Queremos un gobierno con la máxima legitimidad para enfrentar los enormes desafíos futuros cuanto antes sea posible, sin que nadie arriesgue su vida por ir a emitir un sufragio democrático. Hemos hecho este argumento, incluso con justificación constitucional, que el derecho al voto es constitucional, es un derecho ciudadano elemental, básico, pero por encima de ese está el derecho a la vida. Recuerdo que cuando se empezó en la primera reunión de marzo, la gente del MAS y sobre todo Evo Morales de Argentina decía, no, tiene que votarse el 3 de mayo. Decía, bueno, si hay un ejercicio de aglomeración masiva donde en unas horas de un día salimos casi 7 millones a congregarnos en colegios, es el ejercicio electoral. ¿Y qué sentido tenía sacar los niños del colegio y volver todos al colegio? Imagínate, hubiéramos estado el próximo domingo en estas circunstancias. Era imposible e insostenible. Creo que gente del MAS entró en razón. Tendremos la respuesta en unas pocas horas más. Estoy conversando ahí con la gente que está en el Congreso. Se está tratando el proyecto de ley. El informe de la comisión ha señalado lo que dice Salvador Romero. Pongamos un rango de fechas y decidamos la fecha, porque es imposible ahora decir qué día se acaba el coronavirus. El que día que sabe eso está mintiendo y está engañando. Como hay total imprevisibilidad sobre eso e incertidumbre, entonces dejemos un rango y recordemos que el que fija la fecha no es el Congreso, no es el Ejecutivo, es Salvador Romero y el Tribunal Supremo Electoral. Entonces demos un rango amplio, que es lo que él ha pedido, eso es lo que hemos respaldado. El proyecto que ha entrado básicamente tiene el respaldo absoluto nuestro en las 3 sesiones, y ojalá que él más piense en la salud de los bolivianos y respalde eso en estas próximas horas que se va a votar el proyecto, y que no siga las líneas demenciales de un hombre desesperado, el tirano que destrozó la democracia y la economía boliviana de 14 años y que está loco por impulsar cosas. El mismo señor que decía que no había que hacer cuarentena, que había que votar, que mandó expulsar policías del Chapare. Es el mismo que nos dejó con un sistema de salud quebrado y estamos lidiando con esas dificultades. Sí, yo soy muy enfático en la necesidad de fortalecer comunidades ad hoc, improvisadas, de terapia intensiva y con mayor testeo, que es responsabilidad de las actuales autoridades. Pero estoy consciente que con la plata de 50,000 millones de dólares que recibió del gas Evo Morales, Raúl, podía haber hecho un seguro universal de salud maravilloso por 100 años, no por un año, no por 2 años, por 100 años, y estamos pagando las consecuencias. Por eso sería bueno que la gente del MAS, que está pensando mucho en política y poco en salud, ya la descuidó 14 años,
dejen de descuidarla estas semanas y meses y ojalá que respalden el proyecto tal cual ha sido consensuado en el Tribunal Electoral, dando un rango de fechas y que el día exacto de la elección se fija en función a criterios sanitarios y recomendaciones científicas. Qué bien. Usted ha apoyado al gobierno en varias cosas, por ejemplo, en el tema de los bonos, etcétera, pero también ha sido crítico en otras. En una entrevista dada a Página 7 hace un mes, usted señaló que está normalizando la detención preventiva y que en eso hay una similitud con el gobierno anterior. ¿Cómo cree usted que es la imagen? ¿Cuál es la imagen o la esencia de este gobierno? Es un gobierno, siguiendo con esa declaración suya, usted criticaba, no podemos hacer a los del MAS lo que el MAS nos hizo a nosotros, es decir, como tener una especie de revanchismo, era una crítica a eso. ¿Cuál cree usted que es como la imagen de este gobierno? ¿Es un gobierno más bien de mano dura, según su criterio? No, a ver, yo creo que primero, dos separaciones. En el tema del tratamiento del coronavirus, sé que es grave, que es muy complicado y lo que he tratado de hacer es constructivamente desde marzo en redes y sesiones que hago 3 veces por semana de Facebook Live, discutir y dar sugerencias, propuestas. Por ejemplo, en el tema de los bonos, cuando, recuerda Raúl, primero se dijo la canasta familiar, me opuse y señalé, me pareció un error que el Estado salga a comprar comida, lechuga, tomate, pollo, a repartir canastas. Me parecía mejor entregar en dinero, siempre y cuando tenga criterios universales, y cuando se terminó haciendo eso, pues si lo había dicho, tenía que respaldarlo. Si pedía cuarentena, pues la respaldo. Yo soy frontal en tomar posiciones y respaldar cuando las veo. Dicho eso, sí, claro, había hablado antes del coronavirus, parece hace un par de siglos, sobre el tema este de las detenciones preventivas, porque yo he estado con amigos que han sufrido eso, yo mismo. A mí el fiscal Guerrero pidió 15 años de detención preventiva y 15 años de cárcel y he estado en el juicio años de años. Soy el único expresidente que ha tenido que estar semanas, semanas y meses en el Congreso, en el Tribunal Supremo de Sucre. He visto cómo sufre mi madre. No estoy llorando porque finalmente aquí estoy, es lo que he escogido, pero me ha dolido ver a Bakovich, me ha dolido ver a Leopoldo Fernández, me ha dolido ver a Roger Pinto, que tuvo que salir del país. ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios perfeccionan el arresto preventivo como medida cautelar. Y después el juicio dura años, como tú sabes, el caso de Leopoldo Fernández, Zvonko Matkovic, y cuántos otros, o de Franklin Gutiérrez y cuántos otros más. Entonces, si repudiábamos eso, si sufríamos cuando se lo hacían a Leopoldo Fernández, a dirigentes cívicos, mal podemos apoyar cuando vemos que se hace a otras personas. Si hay un ex ministro del MAS que hizo algo, procesenlo, pero déjenlo. Lo normal es defenderse en libertad, Raúl. Tiene que haber circunstancias extraordinarias para usar la figura del arresto preventivo. Y mira lo que está pasando ahora en el coronavirus con Rafael Quispe. Yo veo muchas autoridades, incluso familiares, gente vinculada al gobierno, que está viajando, llevando víveres, haciendo reuniones y demás, que son autoridades de gobierno. Los diputados tienen más restricciones, pero que yo sepa, Rafael Tata Quispe, no es que quiera hacer, sé que él se puede defender solo perfectamente, pero él dice que estaba conversando sobre el tema de la cuarentena y coronavirus y ahora el propio gobierno viene y le hace proceso. Para mí es algo muy elemental en esto. Si hemos defendido, y tú has estado en esa trinchera, elementos centrales de la democracia, como poder ser oposición sin ser criminalizado ni arrestado preventivamente, poder hacer crítica en la prensa sin ser sentenciado o extorsionado tributariamente o comprado accionariamente, como tú has mostrado. Si hemos defendido la necesidad de justicia independiente, si hemos defendido a rajatabla el respetar los límites de mandato de la Constitución y no buscar reelección desde el poder, pues para mí esos temas son de principios, los aplico en Bolivia, los defiendo en Venezuela, los defiendo en Nicaragua y los voy a seguir defendiendo en mi país. Prensa libre, derecho a hacer oposición sin ser criminalizado ni encarcelado gratuitamente, instituciones independientes, respeto a los mandatos de la Constitución, son temas que voy a defender siempre, en todo lugar, porque de lo contrario, parecería que decimos, no me gusta cuando lo hace Evo en Bolivia, cuando lo hace Maduro en Venezuela, cuando lo hace Ortega en Nicaragua, pero si lo hacemos a los masistas, está bien, la venganza es chamuña, no comparto, eso es lo que nos hace diferentes al MAS, el respeto a la libre expresión, el respeto a los principios de la democracia.
Muchas gracias. Y quiero pasar a la última pregunta, ingeniero. Ya estamos casi al final del programa y de esta entrevista. Usted, cuando fue vicepresidente y presidente, tuvo que lidiar, uno de los temas más importantes que enfrentó su gobierno fue enfrentar el tema en el Chapare, el narcotráfico, acciones de los cocaleros. Hubo muertos de ambos bandos, tanto de los cocaleros como también de uniformados. Y ahora nuevamente hay una tensión en el Chapare y hay unos primeros brotes de violencia. Con la experiencia suya de haber sido jefe de Estado en ese momento, lidiando con temas relativamente similares, ¿cómo cree usted que el Estado boliviano debe enfrentar el tema en el Chapare? A ver, no cabe duda que sí enfrentamos la producción de narcotráfico. Los estudios de Naciones Unidas que el mismo Evo Morales presentaba año tras año demuestran que 94-95% de la producción de coca del Chapare se va a narcotráfico, a diferencia de Yungas, que ha sido, es y será legal para el acullico tradicional. Tristemente, Raúl, ahora estamos en una situación más compleja. Somos el único país del mundo, pequeño detalle, que ha legalizado la producción de 100 toneladas de cocaína por lo menos al año, con la legalización de la ley de marzo 2016 de las hectáreas, de casi 7.000 hectáreas en el Chapare, que de contrabando, cuando hicieron el supuesto estudio, que nunca lo vimos, de la Unión Europea sobre la demanda legal del mercado de coca, subieron un poco la superficie de yungas y de contrabando, legalizaron lo de Chapare que se destina al narcotráfico. Va a ser una tarea difícil, Evo Morales siempre ha defendido esto, pero creo que la ventaja ahora es que vamos a tratar, y yo he hablado de esto, de aplicar principios donde debemos cobrarle consistencia a el corazón del proyecto masista que han sido el movimiento cocalero del Chapare. Dos principios. Ellos denostan y se quejan constantemente, Raúl, del neoliberalismo. Pues la capital mundial del neoliberalismo, libre producción, sin impuestos, sin regulación, con acuerdo de libre comercio planetario para la venta de cocaína, es el Chapare. Les voy a pedir que no sean tan neoliberales y que respalden la propuesta que esbozamos en enero, que es nacionalizar la comercialización de la hoja de coca, porque si hay un producto que casi la mitad de que proviene del Chapare, que es la hoja de coca, se destina al narcotráfico, el Estado tiene la obligación de controlar esa comercialización. Sin embargo, Evo Morales quería nacionalizar o controlar o poner cupos al azúcar, a la soya, a la castaña y los otros productos, y en la coca del Chapare, neoliberalismo. Nacionalicemos la comercialización, tengamos interdicción a la cocaína y que el Estado sea el responsable de comprar, acopiar, distribuir y comercializar la hoja de coca. Si los señores del Chapare dicen que se usa para el cullico, que se muestre, se venderá. Si no es así, después de un tiempo, claramente se demostrará que no tiene otro fin que el narcotráfico y podemos lidiar con esto exclusivamente como lo que en mi criterio es el suministro y el alimento del narcotráfico, pero espero que cuando retomemos la discusión de temas programáticos, la gente del MAS se avenga a ser consistente con su discurso, denostar renegar del neoliberalismo chapareño y apoyar la propuesta que hemos hecho en enero de nacionalizar la comercialización de la hoja de coca para evitar que se desvíe al narcotráfico, que es tan pernicioso y tan dañino. Excelente. Ingeniero, le agradezco mucho por este diálogo. Así Muchas que, gracias, Raúl. y espero Gracias. que nos tengamos otra oportunidad para seguir Claro que sí. dialogando. Muy bien, nos despedimos así con el codo digitalmente. Gracias. Exactamente, exactamente. Gracias. Hasta Gracias, Raúl. luego. Hasta luego.